La geología es la ciencia que estudia la Tierra, su origen y su composición. También se ocupa de los procesos que tienen lugar en su superficie y en su interior, así como las fuerzas que actúan y son responsables de estos. La geología aparece como ciencia independiente en el siglo XIX. Antes formaba parte de las ciencias naturales y de la ingeniería civil. La geología se ha desarrollado, como todas las ciencias, debido a una sucesión de observaciones, experimentos, formulación de hipótesis, establecimientos y principios, que han sido propuestos y realizados por innumerables grupos de científicos y naturalistas a lo largo del tiempo. Los hombres primitivos fueron los primeros prospectores de minerales. Buscaban sílex, cuarcita, silimatita y otros minerales y rocas para tallar cuchillos, raspadores e instrumentos de caza. También utilizaron minerales llamativos para obtener pigmentos para sus pinturas rupestres, como la pirolusita para el color negro, el hematites para los marrones y la malaquita y la azurita para los verdes y azules, entre muchos otros. Más tarde, cuando descubrieron la alfarería, tuvieron que buscar las arcillas adecuadas para fabricar diferentes utensilios domésticos, como ollas, vasijas, recipientes de esencias, etc. Los fósiles también llamaron la atención de nuestros antepasados. Aristóteles los denominó juegos de la naturaleza. Durante mucho tiempo se pensó que estaban en las rocas, porque quedaron enterrados durante el diluvio universal. Hasta finales del siglo XIX, los procesos geológicos se explicaban según la teoría del catastrofismo, teoría que se basaba en una interpretación prácticamente literal de la Biblia. Para los catastrofistas, el mundo había ido cambiando a lo largo del tiempo a causa de grandes cataclismos. Esta teoría también explicaba la existencia de diferentes organismos en estratos sucesivos, ya que en cada cataclismo se extinguían muchas especies y posteriormente aparecían otras nuevas. Los primeros tratados sobre geología se publicaron en Alemania en el siglo XVI por Georgus Agricola. En el primer tratado se clasifican los minerales por su dureza, color, fractura y otras propiedades físicas. En el segundo, estudia los restos petrificados de organismos a los que se los denomina como restos de animales y plantas. Los denomina fósiles y explica su verdadero origen. En el siglo XVII se sientan las bases de la cristalografía y la estratigrafía, ya que aparecen como ciencias. En la cristalografía definió la ley de la constancia de los ángulos diedros de un cristal. Según esta ley, los ángulos entre las caras de los cristales de una misma especie mineral son constantes e independientes de su tamaño. En la estratigrafía enunció el principio de la superposición de los estratos. Este principio propone una serie estratigráfica, poco o nada deformada. El orden en el que se encuentran las capas es el mismo en el que se las depositaron. Durante el siglo XVIII surgen dos grupos de naturalistas que defienden dos teorías diferentes para explicar el origen de las rocas: los neptunistas y vulcanistas. Los neptunistas proponían que las rocas aparecían en el seno del agua del mar, mientras que los vulcanistas consideraban que tenían un orden ígneo. Esta discrepancia terminó cuando el naturalista escocés James Hutton, a finales del siglo XIX, describió el ciclo geológico, que convenció a ambos grupos, ya que asignaba cada tipo de roca al lugar de la tierra en el que se originaba. Hutton enunció el principio del uniformismo y el principio del actualismo. El principio del uniformismo propone que las leyes y los procesos naturales han permanecido uniformes a lo largo del tiempo geológico, y el principio del actualismo indica que los fenómenos que suceden hoy en día
son los mismos que tuvieron lugar en el pasado de la Tierra y producen los mismos efectos. En el siglo XIX, cuando aparece la geología como ciencia independiente y cuando se fundan las sociedades geológicas de Londres y París, el desarrollo de la geología está ligado al avance tecnológico, que tiene lugar como consecuencia de la revolución industrial, ya que a partir de esa época, cuando aparecen un gran número de instrumentos, como los geonimétricos y los microscopios de polarización. En los últimos años del siglo XIX, el inglés William Smith propone el denominado principio de la sucesión faunística, según la cual las capas que tienen los mismos fósiles son de la misma edad. En la paleontología, el francés Georges Cuvier estableció un nuevo método de trabajo, la anatomía comparada, que permite la reconstrucción de los fósiles a partir de un fragmento. Se debe destacar al naturalista Charles Lyell, quien basándose en los principios que había establecido Newton, se manifestó en contra de las teorías catastrofistas vigentes hasta ese momento y defendió la teoría de las causas naturales. Según esta teoría, se puede dar una explicación a los fenómenos producidos en el pasado, ya que son debidos a causas idénticas a las actuales. En el siglo XX, la geología avanza rápidamente impulsada por la creciente necesidad de obtener materias primas. En el siglo XX se dan avances en todas las áreas, como en la sismología, que permite estudiar el interior de la Tierra, basándose en el comportamiento de las ondas sísmicas. La cristalografía, que se estudian y definen las redes cristalinas mediante la difracción de rayos X. Y en la petrología se definen conceptos importantes. Además, se elaboran las clasificaciones de las rocas utilizadas en la actualidad. La aportación clave del siglo XX a la geología es la teoría de la tectónica de placas, que fue enunciada a finales de los años 60. Esta teoría se basa en los datos aportados por diferentes ramas de la ciencia: paleontología, tectónica, sismología, magnetismo, petrología, química, física, matemáticas, etc. La tectónica de placas es una teoría globalizadora, pues intenta explicar todos los fenómenos que ocurren en la Tierra, como la formación de la cordillera, la migración de continentes y la expansión de los océanos. En la investigación geológica se utilizan métodos científicos, procedentes de diferentes campos de las ciencias. Cualquier trabajo de geología debe comenzarse realizando una consulta previa de la bibliografía. Esto permite adquirir conocimientos sobre el tema. En primer lugar, deben fijarse la situación geográfica y el emplazamiento geológico. Se utilizan los mapas topográficos, las fotografías aéreas y mapas geológicos. En la actualidad, cuando se quieren estudiar estructuras de grandes dimensiones, se emplean las fotografías obtenidas mediante satélites artificiales y durante vuelos espaciales. En los estudios in situ, es decir, sobre el terreno, los geólogos pueden realizar muchas observaciones. También se pueden observar las rocas que afloran en una región y sus características externas. En el campo, también se determina la disposición de los estratos y se hacen medidas utilizando una brújula para definir su dirección y su buzamiento o inclinación. Durante el trabajo de campo, además del estudio sobre el terreno, se procede a la recolección de muestras. Las muestras deben marcarse cuidadosamente, indicando el lugar exacto donde se han recogido, la fecha y otros datos que se consideren de interés. Los sondeos
Son perforaciones en el terreno que se realizan para determinar las características de los materiales a una determinada profundidad. Las muestras extraídas en los sondeos se denominan testigos. Con la información proporcionada por los sondeos se pueden trazar mapas geológicos a distintas profundidades y por lo tanto conocer las estructuras geológicas en la profundidad. Uno de los métodos más empleados es el estudio al microscopio. Microscopio de luz polarizada. Permite determinar la composición mineralógica de las rocas y su estructura y con ella determinar su génesis. El microscopio electrónico permite analizar muestras de muy pequeño tamaño. Estos han permitido descubrir microfósiles que no pudieron ser detectados por el microscopio óptico y estudiar sus estructuras. La teledetección permite estudiar la superficie terrestre a gran distancia, mediante el análisis de imágenes proporcionadas por cámaras y sensores instalados en aeronaves o satélites. Los sistemas de localización por satélite permiten detectar de forma muy precisa la posición geográfica. Actualmente existen dos sistemas de localización por satélite, el GPS en los Estados Unidos y el GLONASS en Rusia. Los sistemas de información geográfica son sistemas informáticos que permiten obtener datos muy diversos del territorio y localizarlos en el espacio.